Cuando Jesús estuvo en la tierra, mantuvo una relación personal con su Padre por medio de la oración, de tal manera que despertó en sus discípulos la necesidad de aprender a orar. Para enseñar a sus discípulos a orar, Jesús les dio un modelo de oración. Enseguida, explicó por medio de una parábola, asegurándoles que si van a pedir, lo hagan con confianza, absoluta confianza. Si se trata de buscar, lo hagan con dedicación, con humildad, porque el Padre siempre es generoso para con los seres humanos, tanto que Dios da el Espíritu Santo a quienes se lo piden, pues está dispuesto a dar a sus hijos lo que necesitan. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú tienes cuidado de todos los detalles y la manera en que nosotros vamos a dirigirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo era muy, muy importante que lo explicaras como buen maestro. Gracias por el modelo. Gracias por la insistencia, por la enseñanza. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a estarlo practicando seguramente porque practicando es que aprendemos más. En el nombre de Jesús te alabamos, Dios. Amén. Jesús presenta a sus discípulos ese modelo de oración, incluyendo los asuntos principales que se deben tener en cuenta cuando una persona humildemente quiere hablar con el Padre. En la versión del Evangelio que escribió Juan, en el capítulo 14, versículos 13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, pensando seguramente en que se llegaría el momento cuando Jesús sería ascendido al cielo y los discípulos mantendrían esa relación vital con Dios para continuar con la extensión del reino aquí en la tierra. En Lucas 11, del 5 al 8, quedó registrada una parábola de Jesús para demostrar la importancia de la persistencia en la oración. Así que cuando uno de sus discípulos le pide que les enseñe a orar, Jesús en primer lugar les presenta la oración modelo como una guía para hablar con Dios, su Padre, nuestro Padre. Y enseguida les hace hincapié en que es necesario orar siempre. Vamos a Lucas 11, versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Para los judíos de esa época, la hospitalidad era una conducta muy arraigada, toda vez que no había hoteles, no había lugares apropiados para descansar cuando una persona hacía largos viajes. Así que dependía de la hospitalidad que la población estuviera dispuesta a dar cuando algún viajero pasara por determinada comunidad. El planteamiento de Jesús para esta historia es que una familia recibe una visita inesperada. Eso suele suceder cotidianamente, solo que su visita llegó a medianoche y la familia que recibe la visita no cuenta con víveres para ofrecerles a sus visitantes que vienen de lugares lejanos y en consecuencia tienen hambre. Para ese momento tampoco existen tiendas como el 724 en México, por ejemplo, tiendas que estén abiertas las 24 horas del día. Lo único que le queda al hospedador es acudir con el amigo más cercano y le solicita pan prestado. Conviene mencionar también que en esa época el pan era un símbolo de sustento, por lo que la petición es algo muy importante. Dice Lucas 11:7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Otra vez conviene aclarar que las casas no tenían habitaciones para que durmieran por separado los papás, los hijos, las hijas, como se estila hoy. Generalmente, la población de escasos recursos tenía una habitación de usos múltiples. Entre esos usos estaba el momento de dormir
en donde se extendían pieles de animales y telas que le servían de cama y cubierta para el frío. En un extremo dormía la madre. Enseguida los hijos, no importa el número de ellos cuando eran pequeños. Y el padre se acostaba al otro extremo. Así que si se levantaba, se corría el riesgo de que uno de los niños saliera de la protección de las cobijas y enfermara porque allá la temperatura desciende durante la noche. Además de cerrar y abrir la puerta tenía sus complicaciones. Esta explicación permite entender lo que expresa el versículo. No me molestes, no puedo levantarme y dártelos, pues no es falta de cortesía. Es una razón por la que en principio su amigo no podrá apoyar en esa situación. Dice Lucas 11:8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Bueno, aquí habrá que explicar el significado de importunidad para ese tiempo, lo cual hace referencia a insistir, perseverar y pedir lo que se necesita. En esta parábola, el maestro puntualiza sobre la importancia de la perseverancia en la vida espiritual. O sea, se debe aprender a orar con insistencia y con fe, sabiendo que Dios escucha y responde. No se debe desanimar ni perder esperanza, porque el Padre Celestial nunca abandonará a sus hijos. También permite una reflexión sobre las relaciones interpersonales, aquí y ahora, con las personas que se consideran amigos, y en general estar dispuestos a ayudar a los demás en sus necesidades, lo que llevará a ser mejores personas y a reflejar el amor de Cristo. Así que la parábola tiene mucha enseñanza y más si seguimos meditando. Dice Lucas 11 del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El maestro está dando una enseñanza específica. Habla de la oración desde 3 enfoques. Pedir, implorar, rogar, solicitar, suplicar, con confianza, con fe, pues Dios siempre está dispuesto a ayudar a sus criaturas. Desde ese punto de vista, la oración es una oportunidad para presentar las necesidades y deseos ante Dios en el nombre de Jesús. Dios conoce mejor que nadie la verdadera necesidad de cada ser humano. Es por eso que en la oración modelo Jesús expresó, Padre nuestro, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Después de esta consideración, dice la carta a los Hebreos que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda oportuna en cada necesidad. Buscar, indagar, investigar, averiguar, inquirir, examinar, preguntar, lo que implica dedicación, esfuerzo y perseverancia, sabiendo que Dios es el que da entendimiento y que desde la oración modelo, el formato es que la voluntad de Dios se cumple en la tierra como se cumple en el cielo, considerando que el reino de Dios ya está establecido aquí en la tierra, en el corazón de los que han recibido a Jesús como su Salvador y Señor. La búsqueda lleva a una relación profunda con Dios. Para ello, la oración y el estudio de la palabra son las mejores compañeras. Ya Jesús lo expresó en la versión que Juan escribió. Que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Y aquí, conocer se refiere a una relación íntima entre Dios y la persona que está buscando esa manifestación gloriosa de su presencia. Llamar, dar voces, vocear, nombrar, invocar, dar nombre, designar. Se debe recordar que Dios siempre está dispuesto a escuchar y en consecuencia está dispuesto a abrir puertas para que se pueda seguir por el camino adecuado hasta llegar al sitio deseado. En este caso, la presencia plena de Dios.
Llamar es acudir a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia, porque siempre escucha y atiende personalmente a quien le llama. Ese llamado debe ser en el nombre de Jesús. Llamar a Dios con humildad, porque de Él se tiene el apoyo espiritual. Incluye hacer contacto o invitar a alguien a participar o considerar algo. Estas tres acciones, pedir, buscar y llamar, están relacionadas con las necesidades físicas, morales y espirituales, refiriéndose al cuerpo, al alma y al espíritu del ser humano. Jesús las presenta en ese orden porque los hombres ejercen la comunicación con su entorno a través de los sentidos físicos: oído, vista, gusto, olfato y tacto. Así que una persona oye la palabra, enseguida mira la palabra, puede leerla, lo que le da satisfacción, confianza, seguridad, saborea la palabra. Por eso el salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Así que la persona se va conformando a la palabra, se va formando de acuerdo a lo que dice la Biblia y destila un grato aroma para Dios en primer lugar y enseguida para la sociedad, pudiéndose comprobar el efecto de la palabra por medio del tacto. Lo anterior se refiere a la relación del ser humano con Dios, dado que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos para que puedan disfrutar la comunión con el Padre, demostrando que Dios puede atender necesidades de cualquier tipo. En esa comunión de los hijos hacia el Padre, es necesario llegar a Dios confiadamente. Hebreos lo dice: lleguémonos confiadamente al trono de la gracia. Pues es necesario que el que acude a Dios crea que Dios existe, Dios le escucha y da galardones, da regalos a los que hablan con Él, de alguna manera, con algún motivo. El versículo 10 de Lucas 11 dice: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esta es una afirmación que refleja la generosidad de Dios y en consecuencia la invitación a la oración persistente, permanente, con confianza, pues las consecuencias no se dejan esperar. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, y al que llama, se le abrirá. Solamente que es indispensable pedir. O sea, tienes que expresarlo. Pedir de manera puntual. Por ejemplo: Dios, en el nombre de Jesús, tú sabes que necesito una casa para vivir con mi familia. Te suplico que me ayudes. Te pido que me la proporciones. Palabras más, palabras menos. Habrá que pedir adecuadamente. Esta petición la hago en el nombre de Jesús. También habrá que pedir oportunamente. Por ejemplo, mi hijo es todavía pequeño, pero desde muy temprano para su vida, empiezo a pedirle a Dios que cuando sea el tiempo adecuado, le ayude para que pueda hallar a la esposa que Dios está preparando para él. Conviene buscar, disfrutar la presencia de Dios, estar con Dios solo para alabar, engrandecer, adorar, cada vez con más entendimiento, con más entrega. Como dice Isaías profeta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. En esta etapa se recomienda el ayuno con la intención de evitar distractores para disfrutar esos momentos intensos con Dios. Cuando la voluntad del ser humano es solamente estar con su amado, como dice Cantares: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y ya en el Nuevo Testamento dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esos momentos de quietud, discernimiento y revelación de Dios a la vida de las personas, la palabra es indispensable. Dice Juan: escudriña, busca, revisa, escarba en la palabra, porque ella da testimonio de Jesús,
del Padre y del Espíritu Santo. Todo esto refuerza la relación, aumenta la confianza, vitaliza la fe. Cuando el alma es atendida en esa necesidad de Dios, el Espíritu Santo se relaciona con el espíritu humano para fortalecerlo, para redarguirlo, para beneficiarlo, para vivir en la tierra con las normas del cielo. Pues es el propósito de Jesús desde que expresó: el tiempo es cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Más adelante expresó: si los ciegos ven, si los cojos andan, si los leprosos son sanados, si los muertos son resucitados, es porque el reino de Dios está aquí y ahora. Entonces, el espíritu humano, el alma y por fin el cuerpo llaman al Espíritu de Dios, consiguiéndose el deseo del corazón de Dios para bendecir a sus hijos por la fe en Jesucristo. Así que llamar está más relacionado con el área espiritual. Lucas 11:11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Estas tres preguntas que planteó el maestro están relacionadas con los alimentos. Si tu hijo te pide pan, pescado o huevo, buscando satisfacer una necesidad primaria, una necesidad que no puede quedarse sin atención y que a menos que el Padre terrenal no tenga, siempre tratará de satisfacer esa necesidad de la mejor manera en el niño pequeño. Desde otro punto de vista, estos planteamientos forman parte de las preguntas retóricas. Al plantear estas preguntas, no se espera respuesta de la otra persona, sino que cumplen con una función expresiva: dar énfasis a lo expresado, surgir una afirmación o un estado de ánimo determinado. Así que las preguntas retóricas son útiles para persuadir o refutar. Dice el versículo 13 de Lucas 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La reflexión es que si los padres humanos les dan cosas buenas a sus hijos que son imperfectos, Dios dará siempre cosas buenas, respuestas apropiadas. Así que se debe confiar plenamente, estando seguros de que dará lo que necesiten sus hijos y no lo que quieran. Pues muy seguidamente lo que quieren no es lo que necesitan. Aquí hay otro aspecto que se debe considerar. En ocasiones parece que Dios no está escuchando o entendiendo la oración que alguien le hace, pero lo que sucede es que siempre Dios tiene un plan para cada vida y sabe mejor que nadie lo que realmente se necesita o lo que realmente conviene, aunque aparentemente lo merezca. La perseverancia en la oración y la promesa del Espíritu Santo son recordatorios de que Dios es un Padre amoroso que desea lo mejor para cada persona. Cuando se aplican esos principios en cada vida, se puede cultivar la vida de oración más profunda y significativa, acercándose a Dios con confianza, con fe. En ese mover del pensamiento dialéctico, del pensamiento reflexivo, que lleva más allá de lo que pueden ver los ojos humanos, Jesús lanza la pregunta que los traslada a la nueva etapa que vivirá la humanidad de ese momento, el momento glorioso en que llegará para quedarse en la tierra también el Espíritu Santo de la promesa. Parece que Jesús les dice: dejémonos de pequeñeces, les tengo noticias. Aprendan a platicar con el Padre, desarrollen la habilidad de hablar con Él, entiendan cómo mi Padre trabaja constantemente para que se puedan cumplir todos sus propósitos, sus planes, sus proyectos, porque saben, en el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, no falta mucho para que el Hijo sea ofrecido en sacrificio. Pero no se alarmen, el Hijo resucitará. Sin embargo, será llevado de regreso al cielo. Y ustedes no pueden quedarse solos, pues el reino de Dios ya está aquí
y no se regresará. Es necesario que tan pronto el Hijo regrese al seno del Padre, ustedes estén confiados de que no estarán solos. Él enviará al Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo vendrá a los que lo pidan, a los que lo soliciten. Vendrá de repente, en uno de esos preciosos de repente de Dios. Y aquí conviene que reflexiones en la manera de cómo Dios se da a conocer a la humanidad. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Esto es, Dios se muestra a la humanidad porque la ama, pues Dios es amor. Ese amor que es Dios entregó a su Hijo para que pagara el rescate de la humanidad ingrata e idólatra, de tal forma que en pleno ejercicio de la voluntad de cada ser humano, los que acepten ese regalo de salvación a través de Jesucristo serán llamados hijos de Dios por la fe en Jesús. Entonces, no todos serán salvos, solo los que acepten la salvación por gracia. De los que sean salvos por gracia, solo los que pidan que el Espíritu Santo llegue y se manifieste en sus vidas, esos serán llenos del poder de Dios y estarán aptos para extender el reino de Dios en la tierra entre todos los humanos. La participación del Espíritu Santo es definitiva aquí en la tierra, ya que por la intercesión de la iglesia, el Espíritu Santo hace su función. Primeramente, convence de pecado a todos y cada uno de los seres humanos, hasta que deciden, convencidos, avergonzados, arrepentidos, humildemente, deciden solicitar al Padre por medio de Jesucristo que sus pecados sean perdonados, que sea injertada esa naturaleza santa de Dios en sus vidas y se conviertan en embajadores en nombre de Cristo, llevando esa gran noticia por todo el mundo y se trabaje haciendo discípulos a todas las naciones. La vida continúa. Ahora Jesús está en el templo, como siempre, enseñando. Estamos en Juan capítulo 10, de los versículos 22 al 30. Dice el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Un poco de historia. En el siglo II antes de Cristo, los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Seleucida, un reino griego o helenístico que buscaba imponer la cultura griega en sus territorios. Esta imposición incluía que los judíos no circuncidaran a sus varones y que no descansaran el sábado. Esto estaba en contra de la ley de Moisés y los judíos sufrían mucho por eso. Lo último que soportaron es que el rey etíoco IV Epífanes profanara el templo de Jerusalén al construir un altar a Zeus, un dios griego, en lugar del altar a Jehová. Esto da origen a la rebelión de los macabeos, quienes lucharon por la libertad religiosa y la restauración del templo. Esta lucha duró 3 años. Y al final los macabeos lograron expulsar a los griegos y recuperar el templo, reedificándolo, purificándolo. Reconstruyeron el altar. La fiesta de la dedicación celebra la victoria de la fe y la libertad religiosa del pueblo judío. Por consiguiente, celebra la victoria de la fe y la libertad religiosa en general. La fiesta de la dedicación simboliza la restauración de la pureza y la santidad del templo, así como la preservación de la identidad judía frente a la asimilación cultural griega. Jesús se hizo presente en esa fiesta y estaba en el templo del lado del pórtico de Salomón. Dice el versículo 24 de Juan 10, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La expresión los judíos se refiere a las autoridades religiosas de ese tiempo. Ser llamado el Cristo era un gran honor y responsabilidad, pues desde esas fechas se tenían que asegurar que las personas entendieran con claridad cuál era su identidad y propósito en Cristo, del Cristo y en Cristo. Juan 10:25 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En esta parte del discurso de Jesús en el templo de Jerusalén, Jesús responde a los que lo interrogan acerca de si es él el Cristo, el Mesías prometido en la Escritura. Pero Jesús insiste en que su obra en nombre de Dios da testimonio de su identidad. ¿Quién es Él? Entre las obras milagrosas de Jesús está la sanidad de enfermos, multiplicación de panes y peces y la resurrección de Lázaro. Estas obras muestran el poder de Jesús, revelan su naturaleza divina en la medida en que Dios, solo Él puede hacer estos milagros, estos maravillosos regalos. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La clave para entrar a formar parte del reino es creer, porque es necesario que el que llega a Dios debe estar seguro de que Dios es bueno y fiel. Debe creer en Jesús como su Salvador y Señor. Así que al no creer, no pueden ser del pueblo de Dios. Desde el principio de este capítulo, Jesús había manifestado la necesidad que tienen los hombres de creer. Dice el versículo 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Desde el Antiguo Testamento se utiliza la figura pastoral como ejemplo de cuidado para las ovejas, porque los pastores conocían bien a su rebaño. En consecuencia, las ovejas conocen a quién es su pastor, lo siguen, le obedecen. Solamente Jesucristo puede ofrecer vida eterna, porque Él es el que murió, el que también resucitó, quien intercede por cada uno de los que son llamados hijos de Dios. Con esta seguridad, Jesús confirma que no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de la mano de Jesucristo, aunque parezca redundante la expresión. Dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí se presenta una doble protección. Jesús acaba de asegurar que nadie puede arrebatar a los que son suyos de su mano porque Él los tiene tomados. Y esta expresión es contundente y por lo mismo suficiente. No obstante, Jesús expresa otra gran verdad. Mi Padre me las dio y nadie las puede separar de la mano de mi Padre. Dice el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Para el cerebro humano esta es una situación que no se puede describir, pero en el espíritu es algo cotidiano porque nada es imposible para Dios. La unidad Padre-Hijo es lo que les fortalece y demuestra que es posible la unidad de los hijos de Dios entre ellos y a su vez con el Padre y con el Hijo. Pues según el apóstol Pablo, Cristo y la iglesia forman un cuerpo, de quien la cabeza es Cristo mismo y la iglesia integra el resto del cuerpo, considerando el cuerpo humano como una figura para hacer comprensible esta verdad. El Espíritu Santo, que aquí no es mencionado por Cristo, está propiciando toda esa integración. Ha estado propiciando esa integración porque cada vez está más cerca el cumplimiento total de esta palabra. Un día el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia estaremos no solamente unidos, sino juntos para siempre. Pidamos participación del Espíritu Santo en la Iglesia y estemos preparados para dejar la tierra en un abrir y cerrar de ojos, en un de repente de Dios, para estar unidos a Cristo para siempre. Dios les bendiga. Seguimos disfrutando la palabra. Estén atentos.